Y dentro de estos primeros auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y la prevención de infecciones. Mayormente, cuando nosotros aplicamos lo que es los primeros auxilios, van basados a lo que es evitar el sangrado y a las infecciones. Por eso que directamente se deben utilizar elementos de protección, como vemos acá, como ser los guantes. Y en el tema también de utilizar elementos para desinfectar, como tenemos acá, como podemos ver. Fíjense que el contacto que se realiza al aplicar los primeros auxilios no es directo. Siempre tienen que tener un equipo de protección para evitar contaminarse con esa sangre. Uno, porque la persona que vayamos a aplicarle los primeros auxilios no sabemos qué tipo de enfermedad conlleve. Y siempre, primeramente, antes de aplicar los primeros auxilios, uno se tiene que cuidar. Entonces, por eso es importante ocupar los equipos de protección adecuados para aplicar lo que son los primeros auxilios. Aquí podemos ver los tipos de heridas. ¿Cuáles son los tipos de heridas que vamos a ver? Los tipos de heridas abrasivas, como podemos ver acá, cortantes, laceradas, como lo podemos ver aquí, una incisiva, una lacerada, punzante, un ejemplo sería un clavo que se introduzca en una mano, avulsionadas, como lo podemos ver aquí, esta parte de acá, amputaciones, pérdida del miembro, por ejemplo aquí pueden ver pérdida de un dedo, puede ser una mano, parte ya de una amputación del cuerpo. Entonces, todo este tipo de heridas vamos a ver cómo se realizan los primeros auxilios para cada una de ellas. Por ejemplo, una laceración es directamente por una penetración demasiado grande de un corte. Una abrasión, raspadura, que mayormente se dan. Punzante, la introducción de un elemento al cuerpo, como podemos ver un clavo que se incrusta. Y amputaciones que lo vemos acá, pérdida de la parte del miembro del cuerpo, ¿no? Aquí podemos ver la pérdida de un dedo. Estos tipos de heridas, cada una de ellas tiene su forma de aplicación de los primeros auxilios. Dentro de esto vamos a ver lo siguiente. Heridas abrasivas. Aquí podemos ver un ejemplo de una herida abrasiva, como le había dicho anteriormente. Raspadura, como podemos ver aquí, donde se pierde parte del tejido de la piel, pero no llega a tener un sangrado directamente porque el daño no es tan profundo. En este caso, las heridas abrasivas se controlan a través de lo que son las gasas y elementos que se ocupan para la desinfección. Heridas abiertas o cortantes, como podemos ver acá, son cortaduras donde ya hay penetración de la parte donde se ven los músculos del cuerpo, como podemos ver acá, que ya sobrepasa la parte dérmica, la parte de la piel, y puede conllevar a tener infecciones y también la parte de un sangrado, ¿no? Heridas abiertas lacerantes, como podemos ver aquí, el chivo cómo se encuentra con una herida abierta, lacerada, en el cual puede contraer mucho más tiempo de recuperación. El tema también es mayor cuidado y necesita directamente una atención médica para este tipo de heridas. Heridas abiertas o punzantes, como podemos ver aquí, la parte de la incrustación de un clavo. Mayormente esto se da por no ocupar los equipos de protección como ser los zapatos o los botines en la parte del área de trabajo, por eso se utilizan los botines de seguridad para evitar estos tipos de heridas, ¿no? Que mayormente van a haber clavos con madera que se pueden llegar a penetrar lo que es sus pies, como también puede ser la mano o cualquier parte del cuerpo, ¿no?
Amputaciones que mayormente se dan por elementos como ser los anillos, cuando estén trabajando con máquina rotativa, pueden llegar a agarrarse o sujetarse con la máquina rotativa y lo puedes jalar y hacer que se ampute lo que es el dedo, ¿no? Ahí estaría perdiendo la pérdida de un dedo. Y aquí podemos ver e identificar los tipos de hemorragia. Dentro de los tipos de hemorragia que vamos a ver son los tipos arterial, venosa y capilares. ¿Cuándo es una hemorragia capilar? Poca cantidad de sangre roja, como podemos ver aquí, una pequeña cortadura que no llega a tener mucha penetración en el tema de la cortadura. En venosa son salidas continuas de sangre roja y oscura. Ya es directamente cuando se corta una arteria, en este caso sería una vena. Y en el tema de las hemorragias arteriales son la salida intermitente de rojo brillante, que quiere decir que la sangre no deja de fluir. En estos dos casos son los más aceptables. Cuando son ya de parte arterial ya conlleva un riesgo mayor y se tienen que aplicar los primeros auxilios de forma inmediata. Y también vamos a ver cómo se aplican lo que son los primeros auxilios cuando se sufre cada uno de estos tipos de elementos de cortadura o hemorragias. Mayormente lo que se evita son las arteriales porque conllevan una salida rápida, intermitente del fluido sanguíneo. En este caso por la cortadura de la vena arterial. Y la venosa solamente es una vena simple que directamente conlleva un sangrado, pero no de gran profundidad y que no tiene mayor consecuencia. En cambio aquí sí es muy importante evitar el sangrado. Lo primero que se debe aplicar cuando se ve un tipo de estas hemorragias, la presión directa sobre el vendaje compresivo, como podemos ver aquí, como ser las gasas. Fíjense que en cada momento que se esté aplicando los primeros auxilios a lo que es tipo de hemorragia o sangrado, siempre se debe llevar lo que son los guantes de seguridad, en este caso para evitar contaminaciones con la persona que es atendida. Aplicar la presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizada o con la mano y mantenga una presión hasta que el sangrado cese. Como indica aquí, se debe apretar siempre la herida que ha sido a través de una cortadura o en el caso que requiera un sangrado para eliminar que cese el sangrado de la parte de la herida. Ahí podemos ver tranquilamente que en el tema de la aplicación de lo que es los primeros auxilios siempre se debe llevar a cabo con los elementos de protección antes de aplicar, como ser los guantes de seguridad. La elevación del miembro afectado, ¿qué quiere decir? La parte de la posición donde sufre la hemorragia la persona, se lo debe elevar, ¿para qué? Para que cese el sangrado. Una forma de también cómo cesar el sangrado de la parte afectada. Y se coagule directamente el sangrado o cese y se cierre la herida. Presión directa al vendaje compresivo. ¿Qué quiere decir? Se aplica una presión directa sobre la herida con apósito o también llamado gasa, aplicando el apósito más si es que es necesario. Mucho va a depender si el sangrado o la herida es profunda, va a requerir más apósitos o vendas que se van a utilizar. Y siempre se la debe sostener un apósito con un vendaje de compresión. Siempre se debe presionar la parte donde ha sufrido una cortadura, donde está requiriendo demasiado sangrado. Es necesario aplicar una compresión de vendaje encima de lo que es el apósito
esto o la gasa, ¿no?, que se utilizan en la parte médica de la aplicación de los primeros auxilios. Aquí podemos ver objetos empalados, que mayormente son a través de heridas punzantes. Por ejemplo, aquí podemos ver que una persona tuvo una incrustación de un desarmador. Fíjense que aquí pasó una astilla de una madera que llegó a atravesar su órgano interno. Cuando suceden este tipo de accidentes, nunca se los deben retirar. ¿Por qué? Porque más bien le puede causar un daño que no voy a poder controlar y la persona puede perder la vida porque directamente va a tener la parte de su organismo contaminante dentro de lo que es la herida. Por eso es que más bien se lo debe sujetar o fijarlo, como lo vemos acá, en la parte alrededor, para que no sufra el sangrado y hasta que llegue a un centro médico. En esta parte de estas heridas por empalamiento, siempre se debe, primeramente, cubrir la parte o fijar la parte donde el instrumento ha sido empalado sobre la persona o incrustado. Nunca se lo debe retirar. En estos casos, se lo debe solamente tratar de cesar el sangrado hasta llevarlo a un centro médico y le den las atenciones respectivas. En la parte de las visceraciones, como podemos ver acá, es la parte de la salida de los organismos internos, como son los intestinos, que salen afuera a través de un accidente que haya sufrido, en el cual la visceración ha sido que salga a sus organismos internos. Nunca lo volvamos a meter, primeramente porque en estos casos son muy peligrosos y requieren mucha mayor atención de la persona especializada y de los instrumentos adecuados para realizar estos tipos. En estos casos no se la deben introducir, solamente hay que cubrirla hasta llegar a ser atendido en un lugar médico donde sea requerido su atención. Aquí podemos ver un ejemplo de una visceración que ha sufrido esta persona. Fíjense que su organismo han salido fuera de él y requiere sí o sí una atención médica. Otra de las hemorragias más comunes son las hemorragias nasales. La causa de estas comunes epitaxis es la ruptura de una vena pequeña, de pequeño calibre, que mayormente se lo da por el tema del estrés, acumulación o dolores de cabeza demasiado fuerte, o el tema de la presión. Para controlar y comprimir con sus dedos los pulgares, índices, como vemos acá, fíjense que aquí lo está presionando con la parte de los índices, deben comprimir los dedos, los pulgares, a la mitad del inferior de la nariz, por debajo de los huesos nasales, e incline la cabeza hacia adelante. ¿Por qué se debe inclinar la cabeza hacia adelante y no hacia atrás? Porque cuando inclinan la cabeza hacia atrás, pueden incluso lo mismo que se llega a coagular, puede entrar por el tema de la garganta y se evita eso, ¿no?, el sangrado que se acumula. Entonces, siempre se debe agachar la cabeza hacia adelante, apretando por debajo del inferior de la nariz, de los huesillos, hasta que cese el sangrado. En el sistema stop es cuando una persona ya entra a una frecuencia cardíaca, tiene un elemento, y ese aumento de frecuencia hace que la respiración varíe, como lo podemos ver acá. Se hace un sistema de excitación, como lo vemos acá, y mayormente en el tema de estos tipos de stop, la persona comienza a tener una piel fría, pálida, y comienza a sudar. Se encuentra desmayada con estos síntomas. Signos tardíos del stop. Ahí podemos ver que pueden causarse lo que son náuseas o vómitos,
el pulso débil, pérdida de conocimiento. Y en estos tipos se lo debe agregar en el tema de la persona. Para evitar que la persona esté con vómitos, se lo debe mover hacia un costado, como vemos acá. Y si es necesario aplicar la posición para que también el sangrado, la sangre llegue al cerebro, se le eleva a través ya de hacer una almohada, unos 30 centímetros de alto, para que vuelva sangrado a la cabeza. La sangre a la cabeza, ¿no? También vamos a ver los temas, lo que es más común en la parte del trabajo, que son las quemaduras. La quemadura es un aumento de calor excesivo que provoca una lesión capaz de capas de la piel de diferentes extensiones, ya sean grados de quemadura. Las quemaduras pueden ser causadas por agentes físicos, como ser el fuego, líquidos calientes, o agentes químicos, como ser ácido o sustancias alcalinas. Muchos de estos tipos de quemaduras se dan en la industria. Uno por el tema de lo mismo, ¿no? Ya sea el fuego, líquidos o objetos calientes que se llegan a tocar. Y agentes químicos que son los ácidos y las sustancias alcalinas que no sabemos el peligro que nos pueden llegar a causar a través del contacto. Muchos de estos elementos se evitan a través de lo que es el equipo de protección, como ser los guantes, para evitar las quemaduras. Y en el tema también, para cada uno de ellos o cada elemento, tiene un tipo respectivo de guantes que se deben utilizar. Las reglas generales para todas las quemaduras son las siguientes. No quitar pedazos de telas adheridos a la piel, porque pueden llegar a causar un daño o un dolor más significante. No reventar las ampollas. Lo segundo paso es no reventar las ampollas, porque con ellas también pueden llegar a causar un dolor, demasiado dolor. No usar antisépticos, tanto como aerosoles ni remedios caseros. Por ejemplo, la mayoría de las personas utilizan lo que son los vegetales para evitar el tema de las quemaduras, según recetas caseras. Eso más bien puede llegar a causar problemas más adelante por el tema de infecciones y demás. No todo tipo de quemaduras se debe tratar de la misma manera. No hacer presión sobre las áreas quemadas. En quemaduras no se debe apretar, no es como el tema en el caso anterior del sangrado. En quemaduras se evita la presión. Cubrir con una tela limpia hasta que llegue el auxilio o se llegue a un centro de atención. De las condiciones principales siempre se deben cubrir la parte afectada para evitar las infecciones y también que de acuerdo al tipo de sustancia o elemento que ha sufrido la quemadura se aplique las condiciones necesarias. Para eso es necesario que se llegue a un centro médico dependiendo del tipo de quemadura que haya tenido la persona. Esto en la parte del área del campo se da lo que es la mordedura de mamífero. Cuando sufren una mordedura de un mamífero, por ejemplo, puede ser un animal del campo, como también puede ser el mismo perro, en este caso. Se debe lavar completamente el área de la mordedura del animal, como podemos ver ahí. En este caso, con bastante agua hasta que cese el sangrado. Y se utiliza también lo que es el jabón. En la aplicación, si es en el sitio de la mordedura del sangrado es profundamente, se le debe aplicar apósitos, como vemos aquí, o gasa, para evitar o cesar el sangrado que ha sido generado por la mordedura del mamífero, siempre y cuando ya no cese el sangrado, cuando haya sido demasiado grande o haya dañado una vena. En estos casos se deben aplicar de esta manera como vemos acá. También se pueden dar situaciones de fractura. Muchas de estas fracturas pueden ser que sean internas o externas. Internas son como las que vemos aquí en la pierna,
ha sufrido una fractura, el hueso, pero no ha sobresalido, entonces está dentro donde no se ha logrado notar la fractura, se lo debe inmovilizar a la persona, ya sea a través del a través de que la persona no se mueva, lo que es el entablillamiento, lo que produce para que directamente la persona esté inmóvil. Siempre cuando una persona ha sufrido una fractura, se la debe inmovilizar para que no sufra mayores daños o complicaciones de acuerdo a esa fractura. También para que cese el dolor. Fractura cerrada, como la que hemos visto anteriormente, que sería esta. Se aplica el entablillamiento a lo largo de las tablillas, deben ser tal que sobrepase la articulación por encima y por debajo de la fractura. ¿Qué quiere decir? En este caso, el entablillamiento tiene que sobrepasar la línea afectada. ¿Qué quiere decir? Desde aquí hasta acá, digamos, para evitar la movilidad del cuerpo. ¿Cómo ahora eso lo vamos a hacer? Con rojo. De esta parte y esta parte se le debe poner entablillamiento y por esta parte se la tiene que asegurar ya sea con vendas o elementos que me ayude a amarrar lo que es el entablillamiento. Los entablillamientos pueden ser de periódico, por eso que estén aplicados, de cartón o de madera, para evitar que la persona se mueva. Vamos a tratar de hacerlo. En esta parte se le debe hacer las sujeciones. Si es necesario, en 3 posiciones. Lo que se habilita o se realiza es tratar de inmovilizar la pierna. ¿Para qué? Para evitar daños que haya sufrido debido a esta fractura. Siempre cuando se sufra una fractura, se lo trata de inmovilizar a la persona para que no sufra mayor daño y mayores consecuencias. Si es necesario mover a la persona, en el caso que sea que puede que la persona, estando en el lugar donde se encuentra, pueda sufrir otro accidente. Si en el caso no emana lo que es otro accidente, se la debe inmovilizar en el mismo lugar donde sufrió el accidente. Ahí mismo se la debe inmovilizar hasta que llegue el servicio médico. Ahí vemos lo que es la fractura cerrada. Como lo habíamos dicho, la fractura cerrada se debe inmovilizar a través del entablillamiento. Una tabla o láminas anchas de metal o de madera, como habíamos dicho. Pueden ser tabla, láminas anchas de metal o madera. También se pueden utilizar lo que son periódicos. Pueden usarse también periódicos enrollados y revistas gruesas que me ayuden a fijar o inmovilizar lo que es la pierna. Use pedazos de trapo u otro material suave para ponerlo entre los miembros fracturados y las tablillas. ¿Para qué? Para evitar que haya molestia al realizar el entablillamiento y la sujeción del entablillamiento. Y aquí podemos ver una persona que ha sufrido una fractura. Y aquí está el entablillamiento que habíamos dicho. Y estas son las telas que se utilizaron para la sujeción, para que inmovilizar lo que es la pierna. Fíjense que va desde el borde del talón, para que también evite moverse lo que es el pie, hasta la parte afectada, que sería esta parte, ¿no? Y por lo mínimo tiene que tener 3 sujeciones.
Aquí tiene, por ejemplo, 4 sujeciones. 1, 2, 3 y 4. Siempre cuando se aplique el entablillamiento se lo trata de inmovilizar. Como mínimo tiene que tener 3. En este caso tiene 4. Mantener el entablillamiento en su sitio con la ayuda de una venda o pedazo de tela alrededor, al menos en 3 partes a lo largo del entablillamiento. Y eso es lo que había dicho anteriormente. Como mínimo tiene que estar en 3 partes. Aquí podemos que fue en 4. Y también existen fracturas abiertas o expuestas. Ahí es cuando el hueso sale de la pierna, como podemos ver acá. Estas situaciones son ya más graves, pero muchos cometen el error de mover la pierna o tratar de volverla a su lugar, que no es lo aconsejable. Coloque una gasa o apósitos sobre la herida y asegúrelo con una venda, con pañuelo o corbata. Mantenga a la víctima en la posición acostada, sin movimiento, y aplique el entablillamiento en forma como se explica en el tratamiento de fracturas. No trate de tender la pierna o brazo, o sea, no vuelva a su mismo lugar la fractura para volverlo a su posición natural. ¿Por qué? Porque puede causar mucho mayor daño. Tratamiento para lesionados o inmovilizaciones. Ya hemos visto también para la parte de las piernas, pero también se pueden aplicar en el tema de los brazos, como podemos ver acá, cómo se debe entablillar. Y también podemos ver aquí, en el tema que ha sido con un pedazo de cartón, cómo se han aplicado el entablillamiento. Y cómo se debe hacer en el caso que haya sufrido en el brazo, cómo se debe entablillar y las posiciones que se debe sujetar una tela, como vemos acá, para evitar el movimiento del brazo. En el caso de este otro podemos ver la inmovilización total de las piernas. ¿Cómo se debe trasladar a una persona que ha sufrido una fractura o una lesión? Fíjense que se la debe entablillar para evitar el movimiento de la persona y si es necesario en la parte de la cadera también. El traslado de lesionados primeramente tiene que ser inmovilizado. No mueva a la persona lesionada antes que llegue el auxilio, salvo si es peligroso dejar a la víctima expuesta a nuevas lesiones, lo que hemos dicho al inicio. Si es que la persona puede sufrir de vuelta otro tipo de accidente o lesión, recién es necesario mover. Pero en el caso que no emane lo que es un nuevo peligro, una nueva exposición a lesión, entonces no es necesario mover. El traslado de víctima que no tenga traumatismo. La forma correcta de cómo realizar, ahí podemos ver, los tipos de traslado de personas que han sufrido tal vez desmayos o unas pequeñas lesiones, en las cuales se la debe socorrer de esta manera. Bien. Para que se entienda mejor, le voy a proyectar un video. Me van a decir, por favor, si se logra ver lo que voy a compartir. Lo primero, saber también los tipos de errores que se cometen, ¿ya? Ahorita vamos a compartir la pantalla. Me dicen si se logra ver. Comenzamos con el número 10. Mover a un lesionado. No existe un error más doloroso que mover a un lesionado, especialmente cuando no se conoce el número de lesiones. Es por eso que solo puedes mover a un lesionado si sospechas que su vida corre peligro. De lo contrario, evalúa las lesiones y esperas al servicio de emergencias. Error número 9.
Extraer objetos incrustados. Nunca quites objetos incrustados de cualquier parte del cuerpo. Esto puede empeorar la condición de salud o simplemente no los toques para evitar dolor. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Bueno, no exactamente es a lo que me refiero. Más bien, esta foto es más específica. Como pueden apreciar en esta foto, mover o intentar sacar el objeto puede empeorar la condición de salud del paciente. Ahora veamos el error número 8. El mal manejo de heridas. Siempre que puedas, evita aplicar ensaladas, remedios caseros y otros métodos como son las pomadas, pegamento o costuras con hilo convencional. Verás, en mi experiencia, he visto este tipo de heridas cubiertas con pasta dental, con rodajas de pepino, tomate, cebolla, lechuga, clara de huevo, café, y la lista continúa. A eso me refiero cuando digo que evites aplicar ensaladas. Cuando trates las heridas con este tipo de ensaladas, no solo dañas el tejido y causas dolor, sino que además corre el riesgo de una infección. Y esto es negligencia médica, lo cual puedes ganarte una demanda gratuita por hacer este tipo de cosas, especialmente aquí en los Estados Unidos. Veamos el próximo error. Error número 7. El manejo de quemaduras. Al igual que las heridas, debes evitar a toda costa este tipo de ensaladas. Sus ensaladas solo pueden funcionar si el médico se los indica. Recuerda que tu cuerpo tiene la habilidad de reconstruirse por sí solo. Por lo tanto, solo cuida que no se te infecte e hidrata y cubre la zona afectada. Veamos el error número 6. Convulsiones. Evita colocar objetos en la boca solo porque piensas que puede morderse la lengua. La realidad es que casi esto no ocurre y difícilmente usted podrá abrir la boca de una persona convulsionada, ya que ésta ejerce demasiada presión, y de intentarlo puede que pierdas tus dedos o lesiones los dientes y las encías de la víctima. Amarrar a la víctima tampoco ayuda o mejora su condición de salud. Más bien, protege la cabeza y háblale al paciente y espera a que pase la crisis. Si la convulsión dura más de 5 minutos, entonces sí, activa el servicio de emergencias. Veamos el error número 5. Envenenamiento. Evita provocar o inducir el vómito, especialmente si no conoces los detalles del veneno. No demores la ayuda y llama al control de envenenamiento. Ellos te darán las instrucciones si es necesario inducir el vómito. Ahora, en el caso de mordedura de una víbora u otro animal, no te expongas extrayéndole el veneno con la boca. Te aseguro que no querrás ser la próxima víctima. Ahora veamos el error número 4. Electrocutamiento. Bien, evite tocar al paciente y advierta a las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, es importante que usted evalúe la situación de peligro antes de acercarse a la víctima. Y para ello, voy a invitarle a ver un video donde le muestra el claro ejemplo del por qué no debe tocar a la persona. Veamos el video. 100. Clear. Clear. Not responding. Charging at 200. Clear. Clear. Shit. Get her back. Does she have a pulse? No. Give me the mask. Step back. Get away from this. Clear. Popped out, Benji. Clear. Bien, como pudiste apreciar, este es un grave error. Ahora vayamos al error número 3. Evaluar la zona de peligro. Siempre que ocurra un accidente, debes evaluar los riesgos potenciales a tu alrededor antes de acercarse y brindar ayuda.
Este error es la madre de todos los errores. Esto se debe porque solo actuamos por instinto y casi nunca nos detenemos a observar y evaluar los riesgos potenciales. Si te detienes por un minuto y aclaras tu mente y evalúas la situación, entonces tendrás éxito al momento de actuar y evitarás cometer menos errores que puedas lamentar. Por lo tanto, aprende a controlar tus impulsos. Veamos el error número 2. Emergencias falsas. Nunca actives el servicio de emergencias antes de que puedas verificar y evaluar que se trata efectivamente de una emergencia. Recuerda que el servicio de emergencias es para eso, solo emergencias. Tampoco hagas bromas de mal gusto. Tu broma de mal gusto puede costarle la vida a quien realmente necesita la ayuda. Este error es más común en hospitales y servicios de ambulancias. Se dice que de 10 llamadas, 8 son falsas. Y por último, tenemos el peor error de la historia. Este es el padre de todos los errores en los primeros auxilios. Veamos el error número 1. No hacer nada. Siempre que puedas, evita ser un estorbo, un mirón y evita convertirte en una víctima. Verás, la mayoría de estas personas solo obstaculizan el acceso al servicio de emergencias, provocan aglomeraciones, provocan más accidentes y se llevan a su mente un fuerte impacto. Esto posteriormente se convierte en miedo y este perjudica tu sensibilidad al momento de vivir una real emergencia. Así que, con todo respeto y cariño, la próxima vez que veas un accidente en la carretera o en algún otro lado, si no vas a hacer nada, mejor sigue tu camino y no estorbes. Veamos este claro ejemplo. Como puedes apreciar, este individuo se está tomando una selfie en medio de un accidente y las personas a su alrededor no tienen nada que hacer ahí. Sí, es curioso y probablemente esté de moda. Sin embargo, puede haber consecuencias de este tipo de actos. Muy bien, aquí los tienes. Estos son los 10 errores más comunes en los primeros auxilios. Espero que esto te ayude a mejorar tus habilidades. Mi nombre es Bobby Sherman. Quizás usted me ha visto en otros programas de televisión, pero quizás no sabe que también estoy certificado para trabajar como técnico de emergencias médicas. Trabajo como instructor de primeros auxilios para el Departamento de Policía de la ciudad de Los Ángeles. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, y con los peligros en potencia que usted enfrenta en el trabajo, es muy posible que un día esté presente cuando ocurra un accidente. ¿Estás bien, Juan? ¿Qué te pasa? Imagínese que se encuentra con un compañero que necesita atención médica. ¿Sabría qué hacer? ¿Qué pasó? No sé, pasaba por aquí y se desmayó. El ir a llamar al supervisor solo hará que se pierdan segundos vitales. Después de un accidente, la víctima necesita primeros auxilios inmediatamente. Lo que se haga en estos primeros minutos antes de que lleguen los servicios de emergencia es de suma importancia. A veces puede determinar la diferencia entre una incapacidad temporal o permanente. Y hay veces que puede decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Los pasos básicos de los primeros auxilios no son complicados. Se trata de algunos procedimientos sencillos y mucho sentido común. Se trata de quedarse calmado y saber cómo dar ayuda sencilla y básica. Usted puede hacerlo. Este programa le dará un plan para emergencias en el trabajo. Veremos 4 principios de acción de emergencia,
consejos sobre primeros auxilios y técnicas para heridas específicas. Hay 4 principios de acción de emergencia que todo el que responda a un accidente debe conocer. Primero, investigue la escena del accidente. Segundo, mande a alguien a llamar a una ambulancia. Tercero, cálmese y trate de ganar la confianza de la víctima. Y cuarto, evalúe la condición de la víctima realizando un examen general. Con estos 4 principios básicos en mente, regresemos al accidente y veamos lo que se debió haber hecho. Lo primero que Pedro hace al encontrar a la víctima es examinar la escena completa. Pedro inmediatamente mira a su alrededor para determinar si él o sus compañeros están en algún peligro. Se asegura que no hay humo, cables eléctricos, químicos u objetos que estén a punto de caer y puedan entorpecer su labor. Si hubiera un peligro presente, tendría que mover a la víctima. Pero si sospecha que tiene un daño en la columna, el moverlo sería muy peligroso. Con esto en mente, veamos este primer consejo para detectar daños en la columna. El manejar víctimas con daños en la columna se debe hacer con sumo cuidado. Si la persona se queja de dolor en el cuello o en la espalda, o si se encontró a la persona inconsciente por razones desconocidas, se le debe tratar como si tuviera un daño en la columna. Pedro estima que no hay peligros alrededor y se acerca a la víctima. Recuerden, nunca mueva a una víctima a menos que haya peligro inmediato. Yo puedo darle primeros auxilios. Llama a la ambulancia y tráeme el botiquín. Toma el control de la situación. Algunas compañías tienen sistemas internos para emergencias médicas. Otras utilizan el sistema local más cercano. Cualquiera que sea el sistema de su compañía, reporte el accidente inmediatamente. Si está solo, pida ayuda y efectúe los primeros auxilios más necesarios. Y luego de asegurarle a la víctima que regresará enseguida, corra y localice a la persona más cercana y envíela a buscar ayuda. Respire profundamente y relájese. Recuerde que es muy importante mantener la calma. Usted es un espejo de la víctima. Y ya sea que la víctima esté consciente o no, asegúrele que el personal médico está en camino. Mientras tanto, Guillermo ha regresado con el botiquín de primeros auxilios y se va a esperar la ambulancia. Pedro se pone un par de guantes de caucho rápidamente para protegerse contra cualquier contaminación de fluidos corporales potencialmente peligrosos. Pedro necesita realizar una evaluación de la víctima, o sea, averiguar exactamente cuál es el problema y qué tan seria es su condición. La mejor forma de averiguar esto es realizando una investigación primaria y revisando sus vías respiratorias, su respiración y su circulación, los elementos básicos para mantenerse vivo. Vías respiratorias. Pedro le pregunta a Juan si está bien, pero no hay respuesta. Juan ha estado perdiendo y recuperando el sentido, por lo que Pedro ahora tiene que averiguar si sus vías respiratorias están abiertas. Si Juan hubiese estado consciente y alerta, Pedro hubiera sabido que sus vías respiratorias estaban despejadas. Se examina primero la boca para ver si hay algo que esté obstruyendo la respiración. En caso de encontrar algo, hay que removerlo. Las vías respiratorias también pueden estar bloqueadas por la lengua. Esto es muy común en víctimas inconscientes. Pedro inclina la cabeza y levanta la quijada para que la lengua no obstruya el paso. Luego presiona la frente e inclina su quijada hacia arriba. Esto mueve la lengua hacia adelante. Revise continuamente para asegurarse de que sus vías respiratorias estén abiertas. La respiración. Luego, mientras mantiene las vías respiratorias abiertas, Pedro se asegura de que la víctima esté respirando utilizando la técnica de mirar, oír y sentir. Pedro inclina su cabeza y pone su oído cerca de la boca. Mira el pecho, escucha los sonidos de la respiración y siente su respiración sobre su mejilla. En este caso, Juan está respirando. De lo contrario, Pedro tendría que revisar su circulación.
La circulación. Oprima la nariz de la víctima, respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima, sellando todo escape de aire. O si tiene acceso a una máscara portátil, utilícela. Exhale 2 veces por completo durante 1 segundo por exhalación, dejando que el pecho se desinfle cada vez. Luego revise si la víctima tiene pulso, colocando 2 o 3 dedos sobre su cuello. El área entre el músculo y la garganta contiene la arteria carótida. Si la víctima está respirando, tendrá pulso. Pero es posible que todavía tenga pulso aunque no esté respirando. No se deje engañar pensando que las vías respiratorias están despejadas porque hay pulso. Revíselas constantemente. Pedro examina el cuerpo de Juan de pies a cabeza para ver si encuentra sangre. Durante este examen, se busca primordialmente un indicio de sangre, pero además se buscan huesos rotos o cualquier otra evidencia que explique su situación. Aunque no encuentra un indicio obvio, se da cuenta de que Juan tiene un brazalete médico. Juan es diabético. Aunque Pedro no sabe darle primeros auxilios a un diabético, al practicar estos 4 pasos ha logrado mantener a Juan respirando, fuera de peligro, y puede informarle al equipo médico el posible problema. Los 4 principios de acción para emergencias mantienen a la persona con vida. Pero ¿qué hacemos cuando hay una hemorragia? Hay que tomar acción inmediata. Al oír el grito de su colega, Elena sabe que sus vías respiratorias no están bloqueadas. Está respirando y tiene pulso. Pero está sangrando profusamente. Elena actúa con rapidez para detener la hemorragia. Aunque puede ser dolorosa, la presión directa es a veces suficiente para detener una hemorragia. Si es posible, corte o rasgue la ropa para exponer la herida. Coloque gasa esterilizada sobre la herida y presione con su mano. Con los peligros de contagio de SIDA y hepatitis B de hoy en día, Elena tiene mucho cuidado con los fluidos del cuerpo de la víctima. Esto no le impide ayudarlo, simplemente toma las medidas necesarias para protegerse. Ella también trata de colocar algo impermeable sobre el material absorbente. Muchos botiquines de primeros auxilios contienen guantes de caucho, pero no siempre estarán disponibles, así que piense rápidamente y trabaje con los recursos que tenga a la mano. Elena sabe que es importante el no remover gasas o telas ensangrentadas, ya que esto puede interferir con los coágulos de sangre que ya se hayan formado. Si hay que absorber más sangre, coloque más gasa o tela encima de la primera capa. Recuerde que no debe tocar su boca, nariz u ojos o de ingerir alimentos después de atender a una víctima. Primero, lávese las manos cuidadosamente. Aún con presión directa, el brazo de Carlos continúa sangrando, así que Elena lo levanta por encima del nivel del corazón y mantiene la presión. En la mayoría de los casos, la presión directa y la elevación detienen la hemorragia, pero si estos esfuerzos no son suficientes, será necesario aplicar presión directa sobre un punto de presión. Esto significa que hay que aplicarle presión a la arteria que suple el área de la herida. La presión coloca la arteria contra el hueso y reduce el flujo de sangre, como cuando nos paramos encima de una manguera. Si la víctima está sangrando en el brazo,
Utilice el punto de presión en la parte interna de la parte superior del brazo, oprimiendo el músculo contra el hueso. Si la persona está sangrando en la pierna, aplíquele presión a la parte interior de la ingle. Coloque la base de la mano al lado de la ingle y oprima firmemente. Continúe aplicando la presión para controlar el flujo de sangre. Al atender a alguien que ha perdido sangre, es muy importante evitar que la víctima entre en choque. Pero recuerde que la mayoría de las heridas causan algún grado de choque. El choque ocurre cuando el sistema circulatorio deja de llevarle sangre oxigenada a los órganos vitales del cuerpo, primordialmente al cerebro. Los síntomas del choque son piel y labios pálidos o azulados, piel húmeda o fría o sudor excesivo, pupilas dilatadas, ojos sopatados o hundidos, sed, náuseas y vómito, y pérdida de la conciencia en choques severos. Aunque el choque puede matar a la víctima, se puede tratar. La forma más común de evitar el choque es elevando las piernas de la víctima unos 30 centímetros. Con la víctima sobre la espalda, utilice cualquier objeto disponible para sostener las piernas. Si hay una herida en la pierna, levante la otra pierna. Esto permite que la sangre viaje directamente a los órganos vitales. Pero hay 4 ocasiones en las que no se debe elevar las piernas de la víctima. Primero, cuando ha habido una herida en la cabeza o en la columna. Segundo, si la persona no puede respirar. Tercero, si la herida está en el pecho, para lo cual hay que inclinar a la víctima de forma que pueda respirar mejor. Y cuarto, si parece que la víctima va a vomitar, colóquela sobre el costado de forma que el fluido salga fácilmente. Mientras tanto, Elena ha colocado un cartón debajo de Carlos y lo cubrió con una chaqueta para mantener su temperatura. Continúa aplicando presión directa, monitoriza sus signos vitales y le reafirma que la ambulancia está en camino. La gentileza y la bondad son muy importantes al tratar a la víctima. Usted es el espejo de la persona. Si usted mantiene la calma, la víctima lo hará también. Veamos ahora los primeros auxilios para roturas en los huesos. Gladys, ve y llama a la ambulancia. Enrique, trae unas cobijas o abrigos para tratar el choque. Y tráeme también el botiquín. Eduardo revisa el lugar del accidente y verifica que los demás objetos están seguros. No te preocupes, Paula. Déjame ver cómo está Felipe. Todo está bien. Felipe parece estar inconsciente, así que Eduardo deduce que ha sido golpeado en la cabeza con una de las cajas y que puede tener una herida en la espina dorsal. Tiene que revisar la vía respiratoria, pero el inclinar la cabeza forzaría el cuello de la víctima, así que utiliza el método de apertura de la mandíbula. Colóquese de rodillas a la cabeza de la víctima o a su lado si el lugar es estrecho. Coloque 2 dedos de ambas manos en el ángulo de la mandíbula y colocando ambos pulgares sobre el mentón, empuje la mandíbula hacia arriba y adelante, lo cual abre la boca y la vía respiratoria. Observe si el pecho sube y baja. Escuche la respiración y trate de sentir la exhalación por la boca y nariz de la víctima. Durante los primeros auxilios, usted puede indicarle a otros cómo ayudar a la víctima. Eduardo le muestra a su colega cómo mantener la mandíbula abierta, mientras que su otro colega le mantiene la cabeza inmóvil. Eduardo efectúa entonces un examen general, sabiendo que si la espina dorsal ha sido herida o lastimada,
El más mínimo movimiento podría dejarle paralizado por el resto de sus días. Eduardo hace todo lo posible por no mover a la víctima. Pero si la víctima de la herida en la columna vertebral se encuentra boca abajo, usted debe mover a la persona para despejar la vía respiratoria. Con la ayuda de otros, la víctima es volteada, manteniendo la cabeza, la espalda y las piernas alineadas. Si no tiene ayuda adicional, utilice lo que pueda, ya sean ladrillos, cajas o trapos para colocar alrededor de la cabeza y hombros de la víctima. Piense rápidamente y use lo que tenga a la mano. Eduardo atiende el estado de choque de la víctima y lo mantiene abrigado. En el caso de una herida en la columna, no eleve o coloque nada debajo de la cabeza o los pies. Paula está alerta y puede hablar, de forma que su vía respiratoria está abierta y hay respiración. No ve sangre, pero nota que está sosteniendo su brazo. A veces es difícil determinar si una herida es una fractura o una dislocación o un esguince, así que haga de cuenta como si hubiera habido una fractura. Las fracturas son rajaduras en los huesos. Las dislocaciones son huesos que han sido separados de su posición normal. Los esguinces son rupturas en los ligamentos, tendones u otros tejidos en la coyuntura. En las fracturas abiertas, el hueso está visible porque ha traspasado la piel y causado que salga sangre. Las fracturas cerradas están debajo de la piel. Estas son más difíciles de diagnosticar. Algunas señales claras de que un hueso ha sido roto son: primero, la víctima sintió que el hueso se rompió. Segundo, la víctima siente una sensación de que los huesos están frotándose entre sí. Tercero, el área de la herida se encuentra deforme. Asegúrese de atender posibles fracturas como fracturas definitivas. El utilizar una tablilla es una forma de inmovilizar un hueso fracturado. Esta evita el movimiento de los huesos, lo cual podría empeorar la herida. Algunos objetos que sirven de tablillas incluyen las tablas, palos, periódicos enrollados, almohadas o cobijas enrolladas. Se debe colocar tela o toallas entre la piel de la víctima y la tablilla. Y pueden ser aseguradas con corbatas, pedazos de tela, pañuelos, correas, cuerdas o lazos. Recuerden que no hemos visto una fractura abierta o indicios de sangre en el brazo de Paula. Puede que solamente haya un esguince, pero se le tratará como una fractura por si acaso. Eduardo utiliza un cartón, así que no hay que acolchonar la tablilla. Se coloca un poco de acolchonamiento en la mano, la cual es colocada en la posición neutral, ayudando a mantener el brazo descansado. Se amarra la tablilla en 3 o 4 lugares. Note que la tablilla va más allá que las coyunturas a ambos lados del hueso roto. Asegúrese de que los amarres no se hagan sobre la herida o que bloqueen la circulación. No me siento muy bien. No me siento bien. Paula está dando señales de choque. En vez de elevar sus piernas, Eduardo la coloca sobre su costado, de forma que puede estar en una posición segura en caso de que tenga que vomitar. La mantiene abrigada, cubriéndola con una chaqueta y continúa monitorizando sus signos vitales. Al conocer los primeros auxilios y mantener la calma, usted puede ayudar a alguien en cualquier situación, aún al que ha sufrido un choque eléctrico. ¡Freddy! ¡Llamen la ambulancia! Fernando resiste el impulso de correr a donde su colega y ayudarlo. En cambio, examina el lugar del accidente cuidadosamente, sabiendo que a menudo los rescatadores en accidentes con electricidad
resultan siendo víctimas también. Para evitar otro accidente, detiene todo flujo de corriente a la caja de fusibles. Solo entonces efectúa los primeros auxilios. ¿Estás bien, Freddy? Fernando se detiene. Todo bien, compañero. Vamos a ayudarte. Respira profundamente, se calma un poco y después de dar una pequeña pausa, revisa la vía respiratoria. No hay obstrucciones, pero la víctima está inconsciente, así que decide levantar la cabeza. Luego revisa la respiración. La respiración de la víctima es cerrada y rápida, lo cual es un síntoma de choque. Normalmente las piernas serían elevadas para evitar el choque, pero la primera prioridad es eliminar cualquier problema de respiración. La cabeza y los hombros son elevados para ayudar a la respiración. Debido a la dificultad con la respiración, se asegura de revisarla frecuentemente. Todavía no ha llegado la ayuda y hay que actuar rápido para ayudar a la víctima. Efectúa un examen general del cuerpo. Buscar el botiquín para ponerse los guantes de caucho demoraría demasiado, así que usa lo que tiene disponible, o sea, sus guantes de trabajo, los cuales le proveen la protección necesaria. Además de buscar indicios de sangre, busca señas de quemaduras, ya que las quemaduras de segundo y tercer grado son muy comunes en estos casos. La piel irritada, la inflamación y las ampollas indican quemaduras de segundo grado. Las de tercer grado son de color blanco o carbonizado. Hay quemaduras en las manos de la víctima. Para prevenir una infección se recomienda cubrir la piel quemada con una gasa o tela estéril. En este caso, Fernando usa el pañuelo que tiene en el bolsillo. Y como en el caso anterior, los brazos se elevan a nivel superior del corazón, lo cual reduce el dolor y el choque. Todavía no ha llegado el personal médico, así que abriga a la víctima y corre a buscar ayuda. Otro tipo de quemaduras son las quemaduras con químicos. Estas pueden causar daños aún después del contacto inicial a medida que reaccionan con las capas de piel. Afortunadamente, la mayoría de las quemaduras químicas pueden ser aliviadas remojando la piel con agua fría. Si es posible, remueva la ropa o cualquier objeto que ha sido salpicado con el químico. Si los ojos han sido salpicados, ábralos y enjuáguelos con agua. Fíjese en los síntomas de la víctima hasta que llegue la atención médica. Cuando se aplican adecuadamente, los primeros auxilios pueden afectar enormemente la condición final de la víctima. Recuerde los 4 pasos en caso de emergencia. Revise el área, pida ayuda, mantenga su calma y la de la víctima, y revise la víctima con una examinación general. Esta examinación determina si los sistemas básicos de sustento de vida están funcionando, o sea, la vía respiratoria, la respiración y la circulación. Estas mantendrán a la víctima estable hasta que llegue el personal médico. Nunca vaya más allá de su conocimiento o de sus habilidades y no tome riesgos innecesarios. Yo quise aprender más sobre los primeros auxilios y ahora trabajo en esa profesión. He tenido la fortuna de salvarle la vida a personas que no conocía, pero usted puede usar este conocimiento para salvarle la vida a gente que usted ve todos los días en su trabajo. Bien, ahí pudieron ver la aplicación de los primeros auxilios para cada tipo de accidente, ya sea hemorragias, heridas, como también sangrado, ¿no? En este caso también puede ser de quinto tipo de aplicación de los primeros auxilios, también por el tema de quemaduras también como hemos visto. ¿Hasta aquí se ha entendido todo o hay alguna duda? Sí, así ya se entendió. Le voy a tomar la lista y eso sería todo por hoy, ¿ya?
Está Áviles, Alvis diré, Arias, Presente. Antesana, Ansaldo,